Bienvenidos y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenido Venezolanos TV. Hoy vamos a vivir un momento muy emocionante en nuestra plataforma, una plataforma que está promovida por Francisco Fernández Galán, Pedro Cabrera, Rafa Fernández González, Patricia González y mi persona. Hoy vamos a vivir una gran emoción porque vamos a presentar un libro que no vacilo en decir que tendrá rango histórico para los venezolanos. Y es este libro, fíjense ustedes. Se llama Una fábrica de ciudadanos, base para la reconstrucción de Venezuela, del ilustre venezolano, orgullo de nuestro gentilicio, Gustavo Coronel. Este libro va a ser presentado por dos ciudadanos también muy reconocidos. Herbert Torres, economista, un economista de mucho vuelo. Yo lo que más destaco de Herbert Torres es su sentido del humor. Alguna gente cree que la inteligencia se basa en la astucia, pero realmente la inteligencia más exquisita es la que tiene un hombre del sentido del humor tan refinado y criollo como Herbert Torres. Herbert Torres fue ministro del Fondo de Inversiones en el segundo gobierno del inolvidable presidente democrático Carlos Andrés Pérez, y a él le tocó dirigir el proceso de privatización de las empresas del Estado, un proceso que fue un modelo mundial, una referencia mundial. También vamos a tener en el uso de la palabra a Eddie Ramírez. De Eddie Ramírez hay que decir muy poco y mucho, porque Eddie Ramírez, que fue presidente de Palmavén, una empresa de PDVSA, es uno de los grandes héroes de la resistencia petrolera contra la narcodictadura castrochavista, precisamente un héroe dentro de un mundo de héroes que es la gente del petróleo. Y desde luego, Gustavo Coronel, como ya dije, un modelo de ciudadano venezolano, comprometido con la democracia, comprometido con la idea de crear una masa crítica de gente solidaria, de gente responsable de sus deberes y sus derechos, tal como te recogen en este libro, que va a ser de obligatoria lectura para no solo para los ciudadanos en general, para los líderes, para los padres de familia, sino sobre todo para los maestros, porque este libro va a ser clave para el proceso de reconstrucción de la Venezuela actualmente arruinada por la narcodictadura. Este libro tiene, debo decirlo también, un precedente, un precursor, que es el libro Un sueño para Venezuela, escrito por Herbert Torres. Vamos a comenzar a escuchar entonces a nuestros tres invitados para presentar Una fábrica de ciudadanos, base para la reconstrucción de Venezuela, de Gustavo Coronel. Le damos la palabra a Herbert Torres. Gracias por la invitación a participar en este programa y gracias por la oportunidad de compartir con estos distinguidos panelistas y a propósito de esta iniciativa extraordinaria que ha tenido nuestro querido amigo Gustavo Coronel de publicar este libro tan esencial para la reconstrucción de nuestro país. Quiero felicitar a Gustavo por esta obra que, como bien lo ha dicho Alexis, yo creo que es una pieza importantísima para el país que soñamos. Este es un tema que generalmente pasa desapercibido, no se le da mucha importancia, es considerado como uno de esos temas frente a los cuales lo que hay que hacer es un saludo a la bandera, el tema de la ciudadanía. Y más que eso, en el caso nuestro en Venezuela, yo diría que hay tres conceptos que están sumamente desprestigiados, venidos a menos, subvalorados, que son el concepto precisamente de ciudadano, el concepto de político y el concepto de empresario. Para el común de los venezolanos, un político es básicamente un corrupto. Un empresario es un especulador y un ciudadano es un pendejo. Un ciudadano es aquel que se encarga de cumplir con las leyes, que está preocupado por sus derechos y deberes, etc. Y por supuesto, esas tres piezas son esenciales para construir un país. Los políticos son esenciales para diseñar, para liderar, para construir la visión de futuro, los empresarios para generar riqueza y los ciudadanos tienen la enorme tarea de hacer día a día
minuto a minuto, en la vida cotidiana, hacer un país mejor. Mientras que el político y el empresario de alguna manera están construyendo proyectos, generando proyectos que toman tiempo, que son de largo plazo. El ciudadano está en la construcción cotidiana. Es el obrero de la construcción de un país, de una sociedad. Y por eso es tan vital. Nosotros hemos tenido un sentido tan disminuido de nuestro papel como ciudadanos en la construcción de un futuro, que les cuento esta anécdota. Cuando nosotros estábamos en el proyecto de Un Sueño para Venezuela, recorriendo el país, haciendo presentaciones, etc., tuvimos un proyecto en la Universidad de Carabobo, en el cual invitamos a los jóvenes de esa universidad a soñar con cualquier cosa que ellos quisieran, a presentar un proyecto que podía tener que ver con la universidad, un sueño de universidad, un sueño del municipio donde vivían, un sueño del hospital donde trabajaban, cualquier proyecto que quisieran de alguna manera dibujar, pintar hacia futuro. Y muchos jóvenes presentaron sus sueños siguiendo una cierta metodología referida a un ámbito específico. Una de las grandes sorpresas y aprendizajes para mí fue que en todos esos sueños había una constante, y era que en ninguno de esos sueños estaban ellos como actores. Es decir, el sueño era siempre algo que otros iban a ejecutar, otros se iban a encargar de realizar. Las autoridades, el gobierno nacional, los multilaterales, quien fuera. Mi participación no aparecía en ninguna parte. De hecho, por esa razón, introdujimos una modificación en los años subsiguientes en la cual los individuos que elaboraban, diseñaban un sueño tenían que especificar cuál era su papel en la construcción de ese sueño. De manera tal que eso lo que nos dice es la distancia que hay entre la concepción o la visión que tenemos nosotros de lo que es un ciudadano y lo que se necesita para construir un mejor país. Quiero terminar estos comentarios con la siguiente reflexión. Parte de la responsabilidad fundamental de un buen liderazgo político en Venezuela, que yo considero que más que liderazgo político, tiene que ser un liderazgo inclusive espiritual, es reclamarle a la gente su papel de ciudadanos. Y eso es algo que no es común. Los líderes políticos tienden a decirle a la gente que ellos no tienen ninguna responsabilidad en lo que está pasando en el país, que ellos son víctimas inocentes de todo lo que otros políticos hacen, cuando en verdad les corresponde una gran responsabilidad y un gran papel. Demandar ese papel, demandar su comportamiento como ciudadanos es una necesidad y una exigencia que hay que hacerle al liderazgo político venezolano. Yo aspiro que de la gran crisis que ha vivido o está viviendo Venezuela, que no termina, uno de los aprendizajes que hagamos, y más que aprendizaje, una de las necesidades que se nos va a imponer y frente a la cual vamos a tener que reaccionar, es la de que sin cada uno de nosotros, sin cada uno de los ciudadanos, no es posible construir nada. El hecho de que el Estado venezolano haya perdido gran parte, si acaso no toda, de su renta, de su capacidad para convertirse en el actor que lo financia todo, que lo decide todo. El hecho de que en muchos casos empresarios, gente en las juntas de condominio, en las juntas comunales, sepa que depende en mucho más grado de sí mismo, de lo que dependían antes o de lo que podían pensar que dependían antes para salir adelante, creo que es una realidad que nos va a obligar o nos está obligando a ser mejores ciudadanos. Y aquí un toque de optimismo. En mi junta de condominio en Caracas, yo observo que hay un comportamiento más ciudadano, hay un comportamiento más comprometido con lo que son las necesidades de la comunidad, a sabiendas de que no hay nadie con quien contar que no sea la propia comunidad. Yo creo que en el país, en algunos sectores al menos, se ha empezado a producir una mirada hacia adentro,
estamos solos, dependemos de nosotros mismos. O nos convertimos en mejores gente, mejores ciudadanos, o no tenemos futuro. Y con ese toque o esa nota de optimismo, quiero dejarle la palabra a mis otros compañeros de panel. Muchas gracias por el honor de permitirme decir, conjuntamente con el distinguido venezolano Herbert Torres, una palabra de presentación del libro Fábrica de Ciudadanos, del admirado ciudadano y amigo Gustavo Coronel. Se atribuye al poeta José Martí haber dicho que antes de morir hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La realidad es que ya esto no se dice, quizás porque es un tanto obsoleto o porque ya es muy fácil cumplir esa tarea. Cualquiera siembra no uno, sino muchos árboles. Si no se tiene un hijo, se puede adoptar, pedir prestado un vientre o un donante. En cuanto al libro, ya no es imprescindible un editorial ni de unos evaluadores que decidan si vale la pena o no publicarlo. Amazon facilita esa tarea. Temas para escribir abundan. Basta leer la prensa o escudriñar en las redes sociales para identificar un tema para una novela rosa y más aún para una novela de asesinatos, robos, tráfico o consumo de drogas, violaciones de derechos humanos, refugiados, conspiraciones reales o ficticias y desde luego sexo. Cuentos ni se diga, basta escuchar las alocuciones de quienes están en el poder para tener argumentos mejores que el de las 1001 noches. El asunto se complica cuando el tema es técnico, ya que se requiere que el autor tenga conocimientos, aunque a veces surge uno que otro pirata. Lo realmente comprometedor es escribir sobre temas referidos a los principios y valores de nuestra civilización judeocristiana, para lo cual hay que tener autoridad moral. El libro que hoy se presenta fue escrito por una de esas raras avis que predican, practican y defienden esos valores, como es Gustavo Coronel. Algunos se podrán extrañar que a sus casi 90 años siguen estas lides, pero la verdad es que no es gran mérito, ya que para Gustavo, como geólogo, el tiempo no lo mide en años, sino en eras, en períodos como el Cretácico o el Jurásico. Por ello se siente joven y piensa como un joven con experiencia. Por tener autoridad moral, se siente igual de cómodo escribiendo que el petróleo viene de la luna, sobre la corrupción en PDVSA y sobre la necesidad imprescindible de formar ciudadanos. No hay duda de que en Venezuela hemos tenido buenos profesionales y la mayoría de nuestra población es trabajadora, pero tenemos escasez de buenos ciudadanos. Hace varias décadas, el doctor Arnoldo Gabaldón alertaba en su libro La educación latinoamericana de la educación superior que por privilegiar esa educación superior habíamos sacrificado los recursos para la educación preescolar y primaria, que son básicas para la formación de buenos ciudadanos. Recuerdo que en aquel entonces le escribí que si le hicieran caso a sus prédicas, haría una contribución más importante aún que la que hizo en su lucha contra el paludismo. Tuvo la amabilidad de contestarme. En su libro, Gustavo recalca que Venezuela ha experimentado durante casi toda su historia una tragedia que puede definirse como la carencia de una masa crítica de buenos ciudadanos activos. Acertadamente predica que hay que ir más allá de ser ciudadano que cumple las leyes y respeta las buenas costumbres, sino que es imprescindible que sea activo, que contribuya al bien común. Recalca nuestra tendencia a exigir derechos, obviando los deberes. Menciona que hay virtudes cívicas, como ser activos y responsables, contribuir al bien común, civilidad, buen vecino, solidaridad social, espíritu de servicio, voluntariado, generosidad y disposición para compartir. También virtudes morales como compasión, gratitud, humildad, integridad, deseo de justicia, respeto al derecho ajeno, coraje para defender principios y honestidad. Sentencia que nuestra educación ha sido un fraude, que privilegia la instrucción sobre la educación ciudadana y que nuestra sociedad se ha edificado sobre el primer piso, el petrolero, sin las bases que garanticen la estabilidad. Recalca que hemos tenido campañas excelentes, pero que se requiere un esfuerzo mucho mayor. Tiene que ser un compromiso nacional con rango de política de Estado, con un equipo permanente a largo plazo y dirigido a todos los venezolanos. Coronel relata su experiencia y señala los pasos que hay que dar, entre ellos
la formación de educadores para establecer la fábrica de ciudadanos. Desde luego, nuestros educadores deben ser mejor remunerados. Por cierto, este distinguido coronel cumple este año 9 décadas de vida rica en experiencias, en las que renunció a cargos importantes, unas veces por defender principios, otras por querer contribuir a una mejor Venezuela. Y hasta hace poco era voluntario como camillero en un hospital en los Estados Unidos. Es decir, que predica, practica y defiende los principios y valores de nuestra civilización. Cabe mencionar que en el pasado hubo mucha tendencia al derroche de los recursos naturales, que son un bien común. También muchos pretendieron vivir por encima de sus posibilidades, solo para presumir, pensando que no vendrían tiempos de vaca flaca. Ojalá hayamos aprendido la lección y cuando recuperemos la libertad, practiquemos lo que aconseja Gustavo Coronel y apoyemos su iniciativa para formar una masa crítica de coroneles como Gustavo y no como los coroneles de 3 estrellas doradas que deben aprender a ser buenos ciudadanos y a defender la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme durante el día de hoy en esta presentación de mi libro Fábrica de Ciudadanos. Esta es una idea que me ha acompañado a mí durante toda mi vida. La semilla fue sembrada por mi madre, quien por 40 años manejó en Los Teques un instituto para niños que todavía existe, por cierto. Se ha mantenido activa durante todo este tiempo esta institución. Bueno, y en esta institución en Los Teques se manejaban, pasaba por allí unos 100 niños al año. En 40 años, unos 4.000 niños pasaron por esa institución y esas personas fueron, la mayoría de ellas, a crear sus propias familias. Entonces yo he estimado muy a grosso modo que mi mamá, esa acción de mi madre, influyó en la educación ciudadana de unas 50.000 personas en Venezuela. Es decir, que el esfuerzo educativo tiene un gran poder de magnificación. Es como el interés compuesto en materia de contabilidad. Entonces, no hay que subestimar el poder de la educación ciudadana y de los esfuerzos de cada individuo en la creación de ciudadanía. De manera que tengo años pensando en esto y he llegado a la conclusión de un buen ejemplo, un buen símil sería que la nación es como un edificio. Un edificio, nadie en su sano juicio pretendería edificarlo, construirlo, partiendo del primer piso hacia arriba. Y en Venezuela eso es lo que hemos hecho. En Venezuela hemos creado el edificio llamado Venezuela, empieza en el primer piso, que es el piso del petróleo. Y de allí hacia arriba hemos querido construir un edificio muy alto. Pero no ha tenido bases suficientes porque las bases de un edificio, el equivalente para la nación de las bases de un edificio, es la buena ciudadanía activa. Es decir, la gente, los venezolanos, quienes le den prioridad, tanta prioridad al bienestar de la comunidad como a su propio bienestar. Esa actitud no existe en la debida cantidad en Venezuela. No tenemos una masa crítica de lo que yo llamo buenos ciudadanos activos, porque no es suficiente con ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano es alguien que no hace nada malo, pero tenemos que ir más allá de eso. Un buen ciudadano activo es alguien que hace activamente cosas buenas para promocionar el bienestar de la comunidad. Entonces, esa diferencia que hay en Venezuela ha determinado la tragedia venezolana que tenemos hoy en día en las manos. Y no es porque los educadores venezolanos no le hayan dicho al país lo que hay que hacer, que es la educación en valores.
desde Simón Rodríguez para acá, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, que no tenía mucho en común con las ideas educativas de Simón Rodríguez, pero que coincidió en esto de que moral y luces eran nuestras primeras necesidades. Es decir, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, Cecilio Acosta, Juan Germán Rocio, uno de los padres de nuestra nación, Pedro Gual y José María España en sus manifiestos, todos pedían la creación de buenos ciudadanos como factor indispensable para el progreso de la República. Luego, en el siglo XX, los grandes educadores como Isaías Ojeda, Antonio José Cárdenas, todo el mundo clamando por la creación de buenos ciudadanos sin que el país lo oyese. Y entonces hoy en día tenemos esta situación de un gran déficit de buena ciudadanía activa. Y uno se pregunta, ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué no hemos logrado esto que parece ser elemental? Y la razón es muy sencilla, muy trágica. El liderazgo político venezolano está acostumbrado a pensar en que la solución a los problemas de la nación deben hacerse en el término de su ciclo político. Es decir, en mis 5 años en los cuales yo voy a estar en el poder. Y por eso es que cada presidente que tenemos trae su propio programa. La Gran Venezuela, el Gran Viraje, hasta llegar a la tragedia chavista de la revolución llamada bolivariana. Pero es imposible cambiar las actitudes colectivas en el término de un ciclo político de 5 años. Tenemos que recordar, por ejemplo, que cuando John Kennedy dijo por televisión que iba a enviar alguien a la luna, un hombre a la luna y traerlo sano y salvo de regreso, no lo hizo John Kennedy. Tuvo que esperar este proceso, tuvo que esperar las presidencias de Kennedy, de Lyndon Johnson, terminando el periodo de Richard Nixon, cuando en efecto fue que culminó este proceso. De igual manera, la autosuficiencia energética en los Estados Unidos ha sido el producto de 5 o 6 presidencias en continua sucesión ininterrumpida, la misma política. De manera que la creación de ciudadanos, de buenos ciudadanos, es un proceso continuo en el tiempo, perseverante en el tiempo, que no empieza y termina con cada presidente. Y eso es lo que nosotros los venezolanos no hemos podido lograr. Entonces, el libro, después de describir esta situación, entra a hacer una propuesta específica. La propuesta específica consiste en la formulación de un programa nacional de educación en valores como política de Estado, que corte a través de los ciclos políticos, que no termine con un presidente, sino que sea algo continuo, que esté basado en impartirle a los jóvenes venezolanos desde los 4 años de edad que entran a kindergarten hasta que salen del bachillerato hacia la universidad, cuando tienen 18 años, es decir, un periodo de 14 años de continua educación en valores, impartirles entonces esa educación en valores, pero no como un tópico transversal, que es lo que hemos tenido en la educación venezolana todos estos años, que la educación en valores aparece como semioculta entre lo que llamamos ciencias sociales y que se ha sido convertido en un tópico de relleno donde la intención, la verdadera intención de crear buena ciudadanía no está realmente presente. Entonces, ese es un programa que tiene que estar impartido de manera continua, y entonces veríamos que en el curso de un par de generaciones
lo que Venezuela tenía, que era un gentío, 30 millones de gentes, se va convirtiendo paulatinamente en una nación de buenos ciudadanos, de una masa crítica mínima de buenos ciudadanos, porque tampoco podemos aspirar a que los 30 millones sean todos buenos ciudadanos. Eso no lo vamos a tener nunca, pero sí podemos tener una cantidad tal que eso le imparta al país una diferente fisonomía, un diferente perfil del que tenemos de ciudadanos del que tenemos actualmente. Esa es básicamente la propuesta. Esto se puede hacer, es perfectamente posible hacerlo. Como decía, no es más complicado que llevar un hombre a la luna y traerlo de regreso. Y eso ya se hizo. De manera que no hay una excusa para no hacerlo. La idea de este libro es ir conquistando para la protección y promoción de esta idea, ir conquistando a los diferentes componentes de la sociedad civil. Por lo tanto, estamos poniendo este libro bajo el patrocinio de un grupo llamado Grupo Ulises, que es un grupo compuesto por gente que tenga más de 70 años. Es decir, un grupo de viejos que piensa que todavía tiene algo que dar para este país, que la edad no es un obstáculo que no puede superarse. Entonces, este grupo Ulises, cuyo presidente es Rodolfo Izaguirre, y tiene unos 15 o 20 miembros hasta ahora, está abierto para todos los miembros de la tercera y cuarta edad venezolana que quieran sumarse a esta iniciativa. Yo pienso irle coleccionando adeptos en la sociedad civil, bien sea la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, bien sea los colegios profesionales. Es decir, levantar la bandera de la buena ciudadanía activa para Venezuela. Y va a ser algo necesario para la Venezuela del futuro. No se puede llevar a cabo en este momento. Todos sabemos que el régimen actual no es propicio para este tipo de iniciativas. Esto tendrá que llevarse a cabo bajo una Venezuela libre, una Venezuela democrática, donde el ciudadano empieza a tener una real importancia para el futuro del bienestar colectivo de nuestro país. Esa es básicamente mi propuesta. Gracias, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de acompañarnos en esta presentación por Bienvenidos Venezolanos TV del libro Una fábrica de ciudadanos, bases para la reconstrucción de Venezuela, de Gustavo Coronel. Gracias a nuestros presentadores, el economista Herbert Torres, el gran líder de Gente del Petróleo y de Unapetrol, Eddie Ramírez. Gracias, desde luego, al autor del libro, Gustavo Coronel, y a la persona que dirigió esta producción, Pedro Cabrera. Realmente que este libro, ya lo hemos dicho, es un libro que va a ser vital para la reconstrucción de Venezuela, y yo debo confesarle, en mi modesta opinión, que este es uno de los libros más provechosos que he leído en la vida. Gracias a todos desde Bienvenidos Venezolanos TV.